¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a esta charla, a este conversatorio en realidad que convocamos del Movimiento Estudiantil Liberación, que decidimos llamar ¿Cómo repensamos la fuerza de seguridad? La idea es, obviamente, está impulsado en realidad a la fecha de mañana. Mañana, el mismo día que se cumple, que las madres de Plaza de Mayo por primera vez caminaron en la República Argentina, ese mismo 30 de abril, hace un año, desaparecía Facundo Astudillo Castro, teniendo por última imagen de él una foto en la que está retenido por un patrullero de la policía bonaerense y apareciendo 107 días después sin vida en un cangrejal. Quizás para hacer un pequeño paréntesis y también eh, contarle a todos los que están en la charla que no son militantes del Movimiento Estudiantil Liberación, nosotros a partir del año pasado nos damos un ciclo de discusiones respecto a qué es lo que había que hacer en ese caso con la policía bonaerense, con la situación de Facundo y demás. Nos parecía importante también remarcar que el caso de Facundo fue un caso que fue muy mediatizado, quizás, que fue el primer desaparecido durante lo que era el gobierno del Frente de Todos y que en los medios de comunicación hegemónicos se tendió a comparar el caso de Facundo con otras situaciones y el caso tuvo quizás mucha más visualización que otros casos de violencia policial. Con esto lo que quiero remarcar únicamente y queremos remarcar desde el Movimiento Estudiantil Liberación es que son muchísimos los pibes y las pibas que sufren violencia policial y que a veces sufren la misma suerte que Facundo. Bueno, ahora sí dicho esto, para el caso de hoy nos parecía muy importante poder estar ahondando un poco más la situación y para eso estamos en contacto con Matías Buzo, el Pampa, compañero cercano y muy querido por nuestra parte, que es abogado en casos de gatillo fácil, presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, becario de CONICET y docente en la UBA y un PAS. Nada, me parece que ahí te hice una pequeña presentación, Mati. También la charla la vamos a estar llevando adelante con Dani, que es una compañera de la Facultad de Humanidades. Así que, y la idea es que la charla sea conversatoria. Así que, eh, después de quizás una introducción además, la idea es que todos vayamos sumando preguntas. Ahora sí, con esto que te dije, Pampa, primero que nada, me parece que estaría bueno que nos comentes. Yo mencioné el caso de Facundo porque quizás es el que conocemos. ¿Qué ha ocurrido en la Argentina del año pasado hasta este respecto a las fuerzas de seguridad interna? Eh, bueno, sí, como decía ahí Feli, la verdad es que bueno, yo como vicio de docente no me gusta mucho, no, o sea, sí expongo, hablo, si me dejan hablar hablo horas, pero me gustaría que me corten en la medida de lo posible o que me pregunten que haya algún tipo de interacción, por una cuestión de también hacerlo más dinámico, ya que esto del Zoom, todo puede llegar a generar todo mucho más tedioso. Que pregunten o que levanten la mano o que inclusive intervengan de una. Por ahí lo de las chats, las preguntas se me termina perdiendo porque estoy desde el teléfono. Eh, pero bueno, antes que nada presentarme un poco para que tengan en cuenta desde el lugar que hablo. Bueno, como decía Feli, yo en principio soy militante y llegué a la materia, a este tema, particularmente si bien sí, empecé a estudiar abogacía, siempre fue el derecho penal algo que a mí por lo menos fue lo que me llamó la atención, primero también militando por la libertad de los presos políticos en su momento, o cuestiones que tenían que ver con cuestiones carcelarias, pero a mí particularmente el tema de la letalidad policial, el gatillo fácil, como suele llamarse, me llegó por una cuestión también de responder en su momento a una necesidad de una madre, que justo recién estaba hablando con Angélica, porque la había invitado para ver si quería estar, pero está con un tema del comedor, que fue la madre de Kiki Lescano, Angélica Urquiza, que en su momento se quedaba sin abogado, necesitaba alguien, yo estaba recién recibido, y la forma de estrenar la matrícula que tuve fue con un caso de
dos pibes que habían estado desaparecidos durante 2 meses, y que luego de 2 meses de intensa búsqueda se encontraron con que habían sido asesinados en el caso de Kiki y en el caso de Ezequiel, ambos por miembro de la Fuerza de Seguridad de la Policía Federal, Daniel Santiago Veiga. Y traigo acá la causa de Kiki no solamente porque es lo que me llegó y a nivel personal lo que me termina, lo que me hizo prácticamente que de ese tiempo hasta ahora me vuelva casi un obsesivo del tema. O sea, hoy es una de las cosas que más por lo menos me movilizan y que cambió inclusive mi forma de concebir muchos aspectos de la política, entendiendo que la política represiva, entendiendo que la política que se da a un Estado respecto a la fuerza de seguridad no es algo secundario, todo lo contrario. Inclusive pensarlo hoy, las transformaciones o las discusiones que tenemos que darnos, entendiendo que discutir, la charla, me gusta el título, pero a veces me queda corto, porque muchas veces se piensa, repensemos la fuerza de seguridad, dar una fuerza de seguridad acorde a los tiempos democráticos, o una fuerza de seguridad respetuosa de los derechos humanos, o respetuosa por lo menos de los sectores populares. Por la matriz que tiene la policía bonaerense, por la matriz que tiene, o por cómo está pensada la fuerza de seguridad, no solamente en el Estado, sino en el sistema capitalista en general, diría, pero principalmente lo que sucede en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo, y inclusive en el cual está sumido a mayor violencia de este tipo. En otros lugares veremos violencias del tipo más, por ahí vemos guerras civiles o cuestiones que hacen, pero acá vivimos una violencia constante en lo que es en Sudamérica, lo vemos en Brasil, lo vemos en países que inclusive Argentina es uno de los países que algunos contarían que tiene menos tasa de homicidio en relación a los vecinos. Sin embargo, después voy a explicar cuáles son los principales problemas que tenemos. Pero me llega a mí desde el momento que me llegó la causa, primero que es, no hay un día y no les voy a exagerar, no hay un día en el cual no piense en Kiki, no en el cual no piense en lo que le sucedió, e inclusive hoy es el día de hoy que todavía estamos armando la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este caso. Estoy escribiéndolo, corto con ustedes y vuelvo a escribir, o sea, estoy en esa secuencia. Pero lo traigo el caso no solamente porque es un caso que me llega a mí o que puedo contar de la experiencia, sino porque es uno de los casos paradigmáticos que nos puede explicar cómo funciona la violencia policial en Argentina y cómo funciona este fenómeno que se llama el gatillo fácil, que tiene entre medios de anclajes, tiene no solamente el rol que cumple la fuerza de seguridad, podríamos anticipar anteriormente la oportunidad que tienen los pibes muchas veces, o la vida que los lleva a los pibes a estar en situaciones de riesgo, como también el rol importantísimo que juega el Poder Judicial, convalidando la impunidad de estos casos, como también el Poder Ejecutivo, no haciéndose cargo de las reformas necesarias y urgentes que hoy necesitamos para, ni más ni menos que para terminar con la muerte de estos pibes, ni más ni menos que para terminar con la muerte de los jóvenes de los barrios populares, que es lo que está sucediendo actualmente. El caso de Kiki fue en 2009, en 8 de julio de 2009, Kiki desaparece, se despide de su mamá para ir a ver a la novia, desaparece, o sea, no vuelve el 9 de julio, y el 9 de julio la madre va a hacer la denuncia a la comisaría 52 de la Policía Federal con la hermana de Ezequiel, los dos chicos que habían desaparecido, pidiendo, haciendo la denuncia porque no habían vuelto a la casa. Para esto obviamente fueron desoídos por las autoridades policiales,
se abrió una causa en paralelo de búsqueda de paradero que estuvo en el juzgado 30, acá en Talcahuano. Hicieron marchas, movilizaciones, cada vez que intentaban buscarlo les tiraban pistas falsas, iban para un lado, iban para el otro. Hasta que el 14 de septiembre, es decir, casi más de 2 meses después, la llaman desde el juzgado 30, que era donde estaba la erradicación de la denuncia por paradero, de búsqueda de paradero, que vaya al juzgado 49, que ahí le podían decir qué es lo que había pasado, que habían encontrado a los chicos y que tenían que ir al juzgado 49. La madre, obviamente, en ese momento lo tomó como una buena noticia, porque pensó a lo sumo lo que pasó fue que están detenidos. Están presos, que no les dieron no les dieron la noticia, que se enteraron ahora, que capaz que estaba preso de hace unos días o de hace tiempo, porque Kiki también tenía un problema de adicción con respecto al Paco, y la madre había intentado muchas veces hasta que una internación forzada y no le habían dado bola, una vez le dieron bola, estuvo un tiempo, pero hubo también desde ahí una desatención total sobre su problema de consumo problemático. Cuando llega, un empleado del Poder Judicial le dice, sí, y les cuenta, fue ella con su abogado, Juan Manuel Combi, en su momento, y el padre de los dos chicos, o sea, el padre de Ezequiel, el padre de Kiki, y le dice que bueno, que los chicos habían muerto en una situación, un intento de robo automotor, y que le daba un papel, o que los chicos o que tenía que ir a reconocer los cuerpos y le daba un papel, un talonario. ¿Vieron esos talonarios de oficina? Que le dice cuerpo 1562, 1563. Me lo acuerdo a ese papel porque fue a la morgue. Y en el caso de Quique había sido enterrado como NN, y en el caso de Ezequiel no había sido enterrado. Y lo llamativo es que lo habían enterrado, lo habían ya identificado desde el 13 de julio, estaba identificado Ezequiel como Ezequiel Reyes Blanco, o Ezequiel, algunos nombres a veces para firmar la carátula, porque muchas veces los pibes dicen otros nombres y quedan registrados de otra forma. Bueno, le habían Luis Alberto Ezequiel, que era el nombre Blanco, que era el nombre del padre. Bueno, pero ya estaba reconocido. Si esa persona estaba detenida, automáticamente sabían dónde buscarlo. O sea, si lo estaban buscando por captura. Porque había salido encima hacía semanas de la cárcel, de cumplir condena. Ezequiel tenía 25 años y Kiki tenía 17. Es decir, que desde el 13 de julio se podría haber el juzgado, haber llamado a la familia, haberle dicho, che, Ezequiel falleció, producto del disparo de una fuerza de seguridad, vengan a reconocer su cuerpo, vengan a enterarse de la causa, vengan a ver si quieren ser parte querellante. Bueno, eso no sucedió, sino todo lo contrario. Había fíjense la locura de que lo que es la búsqueda judicial y policial. Había una comisaría con un sumario abierto, una denuncia en otra comisaría de desaparición de 2 pibes, o sea, 2 pibes no identificados, muertos, y 2 pibes no identificados, buscados, y esos expedientes no se cruzaban. Y en los juzgados, en el mismo edificio, había un expediente que estaba buscando 2 personas y otro expediente que estaba. No obstante eso, que lo que dije recién, estaba identificado en el primer momento. Cuando ellos se presentan al juzgado, el juzgado con celeridad trata de absolverlos, los sobresee, y cuando ellos se presentan y pueden acceder al expediente, se enteran que ya la causa había estado cerrada, que la cerraron el 28 de septiembre, creo, ahora tengo que recordar bien las fechas, pero 14 días después de que la familia se había enterado. Es decir, la cerraron cuando la familia se enteró. Y cuando se quisieron presentar como parte querellante, dijeron no, es extemporáneo. Es decir, negándole todo tipo de acceso a enterarse a la familia de qué es lo que había sucedido. Cuando termina esto, bueno, ellos apelan, recurren a cámaras
a cámaras superiores, primero la Cámara de Apelación, la Cámara de Casación, y ahí reabren la causa, sortean otro juzgado, y ese otro juzgado es el encargado de intentar las pericias que no habían hecho, porque ni siquiera, inclusive la investigación estuvo a cargo de la misma fuerza policial. Es decir, había sido un hecho en el cual participaba un miembro de la Policía Federal Argentina, las pericias, la recolección de datos, el sumario estaban en el mismo cuerpo, en la misma fuerza, que todos sabemos, aunque trabajes en algo lugares distintos, no dejan de ser tus compañeros de laburo. Afortunadamente, porque les cuento, porque imagino que hay un montón de compañeros que además de un interés personal, también les puede llegar a servir en ese momento en el interés profesional, futuros periodistas, o bueno, no sé si hay algún abogado de acá, o después podríamos ver cuáles son. Afortunadamente después se reformó esto del 194, un código procesal penal en el Código Procesal Penal que impiden que una investigación que esté involucrado un miembro de la fuerza de seguridad sea investigado por la misma fuerza. Algo que era evidente, que lo tenía que hacer cualquier persona con sentido común, pero el juez no lo hizo. Cualquier persona con sentido común también tendría que haber localizado a la familia, y tampoco lo hizo. Bueno, la cosa es que abrieron la causa, sortean otro juzgado, y ese juzgado intenta hacer todas las pericias que no se hicieron en ese momento, pero 2 o 3 años después, es decir, 2011. Termina sobreseyendo por falta de pruebas, por imposibilidad de llegar a la verdad. Sin embargo, después revocan, producto de las apelaciones que interponemos, revocan y llegamos a juicio, en un juicio en el cual fue muy hostil todo. ¿Por qué muy hostil? Porque nosotros estábamos atacando, no solamente estábamos atacando a Veiga y a la Policía Federal, sino que estábamos yendo contra la justicia, contra el Poder Judicial como corporación, porque la cagada se la habían mandado unos jueces, y lo habían consentido los fiscales, y después lo habían consentido cámaras superiores. Entonces, evidentemente el Poder Judicial se sentía atacado cuando nosotros íbamos, movilizábamos, no dejaban que entre gente a la sala de audiencia, tuvimos que pelear para que nos den una sala más grande. Pasa esto, terminan absolviendo, en el juicio lo absuelven, llegamos a la corte, y la corte estuvo varios años dando vuelta a la causa por ahí, y el 23 de diciembre de 2020, es decir, el año pasado, plena pandemia, pleno quilombo, y 23 de diciembre, nos largan la resolución después nos manda una resolución denegando el caso, punto desligándose. Obviamente la Corte en un rol totalmente político, haciéndolo el 23 de diciembre, en ese contexto, para que nosotros no podamos movilizar, no salga a la luz. Inclusive fue un momento muy triste, porque obviamente era la peor noticia para darle a una madre para que pase la fiesta, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora estamos en esta instancia que es el tema de la denuncia ante la Corte Interamericana, y creo que ahí en alguna instancia hay muchas cosas que tenemos que plantear, no solamente contra Veiga, sino contra el Estado argentino. ¿Por qué traigo a colación esta causa? Y no lo hago como le dije, no lo hago solamente por experiencia. Después tuvimos la causa de Lucas Cabello, que fue paradigmática, otra causa en la cual sí logramos condena. Pero lo traigo por una cuestión de que en el caso de Kiki se cumplen una serie de sistematicidades que se dan en el gatillo fácil, que nos hacen entender cuál es el principal problema que tenemos cuando hablamos de violencia institucional, de letalidad policial. Principalmente Kiki, los dos Kiki tenía 17 y Ezequiel tiene 25. Yo ahí les mandé un documento, no sé si Felipe se lo hizo llegar, o después en todo caso lo llegamos, que muertes naturalizadas, en el cual establece que 7 de cada 10 personas que mueren producto de gatillo fácil, de los cuales se tienen datos etarios y datos de edad,
son pibes de 15 a 27 años. Varones de 15 a 27 años. No hay datos, hay algo que también tienen que entender como una política pública, la falta de política pública que existe al respecto, es que no existen datos oficiales de la cantidad de muertes que genera el Estado. Si un dato tan sensible como decir, bueno, a ver, ¿cuántas personas mata nuestra misma fuerza o nuestro mismo accionar como Estado, como gobierno, como vaya a saber? Bueno, no existen datos sobre eso. Ni públicos, ni el Estado mismo tiene datos como para generar políticas públicas al respecto. Hubo un caso en que fue en el uso racional del programa Uso de la Fuerza entre 2012 y 2015, en el cual se llevaron a cabo un relevamiento de los casos de las fuerzas federales principalmente, porque para hablar también cómo está conformada la Fuerza de Seguridad en Argentina, bueno, están a partir aparte de los militares que no se encargan de seguridad interior, sino que se tienen que encargar de cuestiones de defensa, están las fuerzas federales, que son Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, que dependen del Ministerio de Nación, y el Sistema Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia. Después cada fuerza, cada provincia, tiene su policía propia. Caso más conocido es la policía bonaerense. Ahora, luego de que la metropolitana, primero se creó la metropolitana, y después con la ley 1568 se creó la policía de la ciudad. Ahora la policía de la ciudad también tiene su propia policía, pero anteriormente era la Policía Federal la que gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Inclusive en ese momento era la Policía Federal. Bueno, no existen datos, solamente existió entre el 2012 y 2015 el programa Uso Racional de la FUR tenía una estadística de los casos de las fuerzas federales en Argentina y lo llevó y solamente lo publicó en 2012 a 2015. En 2015 cambió el gobierno y esa política se abandonó. Actualmente tengo entendido que existen intenciones de reactivar ese programa. Pero bueno, en la actualidad todavía no hay datos sobre ello. Pero imagínense lo sensible y lo importante que es saber cuántas personas pierden la vida producto del accionar de un agente del Estado. Bueno, eso no existe en la estadística pública. Puede ser por desinterés, por cuestiones, bueno, no existe. Por eso, organismos como Correpi, como el CEL, son los únicos que tenemos datos de más o menos de cuántas muertes hay. El CEL tiene una muerte de 3.700 que solamente sirven. El CEL tiene un conteo que es de los datos periodísticos, o sea, de los medios periodísticos y solamente de lo que sería el AMBA, conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Qué interesante esto que estás planteando, compañero, porque una de las notas que nosotros leímos para la instancia de hoy trata de un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados en febrero de este año, con el propósito de prevenir y erradicar la violencia institucional, y entre las medidas que propone este proyecto está la de crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional y crear el Registro Nacional de Violencia Institucional también, ¿no? Como dos puntas centrales que estás relatando vos que no existen, que no hay un registro del Estado por parte de estas cuestiones, que son cuestiones que se repiten a lo largo del tiempo. Y otra de las cosas que pensaba mientras ibas hablando es esta cuestión de qué pasa entre la interconexión que hay entre las fuerzas de seguridad y la justicia y el Poder Judicial. Y al toque que vos dijiste eso, a mí me rememoró instantáneamente a la dictadura militar y a cómo esos dos agentes operaban en conjunto, y cómo siento o pienso que esto es una deuda de la democracia que venimos arrastrando y que necesitamos generar este debate, ¿no? Y otra cuestión que también me venía a la cabeza es qué pasa con las poblaciones
de los barrios populares, que son consideradas como NN, como nadies, como, como agentes, como personas que no son tan importantes en la sociedad argentina, ¿no? Instantáneamente me vino un texto de Galeano que habla como de los nadies, y esta cuestión del desecho de los cuerpos, de no seguir un caso judicial, de encajonar ciertas denuncias en el sentido de clase, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco cómo ves que se puede empezar a pensar o encarar una reforma o a repensar la estructura de las fuerzas de seguridad, porque vemos que en realidad es una problemática que se repite a lo largo del tiempo y que no tiene que ver con una persona individual, sino con toda una institución. Sí, hay unos puntos. Ahí, yo el proyecto de ley yo en su momento laburaba también para una diputada, en algún momento, y también me hicieron llegar después como asesor a la asociación y a una cátedra que nosotros tenemos aspecto jurídico de la violencia institucional en la UBA, me hicieron llegar el proyecto para que le hagamos observaciones. Y le hicimos varias. Yo de hecho la verdad es que pienso que muchas veces desde nuestros sectores se piensan políticas con respecto a la violencia institucional que termina siendo como maquillaje. No creo, vi el proyecto, lo leí, lo hice las observaciones correspondientes. En su momento, el registro ese quieren terminar generándolo en Secretaría de Derechos Humanos, me parece perfecto, cada uno quiere tener su estructura, pero hay cosas con las que no se jode. Y me parece que es un proyecto que está muy visto a las cuestiones reparatorias, es decir, cómo indemnizamos, cómo hacemos esto, cómo hacemos un registro, cuando no van a las cuestiones de fondo, que ellos saben, siendo Estado argentino, siendo parte del Frente de Todos, siendo oficialismo, no podemos presentar un proyecto que diga erradicar la violencia institucional en la cual se basa simplemente en cuestiones reparatorias. No. Vayamos a reformar la policía. Dejemos de hinchar las bolas. En algún punto, ese proyecto termina siendo otro registro, no toma en cuenta, como que la violencia institucional lo inventó un cierto decreto. Yo la conozco, Paula Pinaca, Leandro Logroso, pero me parece que tenemos que pensar mucho más, tiene que ver con repensar, con cómo analizar el tema de la violencia institucional. ¿Por qué? Porque nosotros si hay que ver reformas estructurales, a mí yo les voy a decir ahora, porque Kiki también era una causa sintomática, la mayoría de los casos de violencia institucional y gatillo fácil ocurren cuando los miembros de la fuerza están fuera de servicio y tienen el arma fuera de servicio. La mayoría de los datos estadísticos que tenemos del CELS llegan al 50%, pero si tomamos los datos del 2012-2015, la mayoría de los efectivos de fuerza de seguridad que matan, pensemos en cualquier persona que tiene familiar policía o miembro de la policía, el fierro arriba de la ladera. El caso, no sé, por ejemplo, para tener idea, el caso de Nair, de una relación tóxica adolescente, le hubiese patado el capó del auto, no. Como el padre de la policía, ella sabía usar un arma, le metió un tiro. Lo mismo ocurre con la mayoría de las muertes de mujeres. La mayoría de las muertes de mujeres no ocurren producto de un enfrentamiento como ocurre en el caso de los varones, sino ocurren en casos de femicidio, en el cual casi muchas veces las mismas mujeres son también miembros de la fuerza de seguridad. La mayoría de los efectivos de la fuerza de seguridad que mueren, para darnos cuenta que no es una política antiyuta, mueren fuera de servicio. Mueren porque lo intentan chorear, y lo que tendría un choreo como cualquiera, lo pueden terminar choreando el celular, porque no hay no tenemos mucho que perder en la calle. Es decir, los que nos chorean de otra forma. O sea, no podés perder la casa en un choreo en la calle, pero la podés perder con las deudas de un banco. No hay nada que perder más que un celular. Bueno, lo que termina en un choreo pelotudo termina en un homicidio, con miembros de la fuerza de seguridad
con un arma cuando están fuera de servicio. Por ejemplo, el día del policía, el día de la familia policial, se conmemora por un tipo que salió a pasear con la familia, lo intentaron chorear y en el intento de choreo él se resiste y termina matando al nene y disparándole a la madre, a la esposa, y que la esposa pierde el hijo, o una situación así. Y una vuelta hablaba con un efectivo que era jefe del Instituto Superior de la Policía de la Ciudad, que es ahora jefe, que contaba en una clase que le preguntaba, ¿ustedes cuántos sacan el arma fuera de servicio? Sacan el arma cuando van a pasear. Y uno dijo, no, yo no lo hago, porque yo soy hermano. Y el 75% decía que sí. Primero porque no hay guarderías, primero porque no la guardan, primero porque hay días de arrestos, si la policía deja el arma fuera de servicio. Y segundo porque no se lo premia, porque también el efectivo de la fuerza de seguridad tiene que hacer adicionales, entonces cuando va a hacer los adicionales le conviene tener el fierro en la casa porque tiene que trasladarse de un lado a otro, porque el sueldo del efectivo policial no alcanza. Ahora, esa es una reforma que tiene que ver con internamente en la fuerza de seguridad. Es decir, tenemos que la mayoría de los casos de muertes se generan cuando están fuera de servicio, bueno, hay que discutir eso. No hay que discutir después qué pasa con las muertes. No, pero eso no está consensuado. Bueno, listo, entonces no hagan nada. Porque si tenemos miedo a la corporación policial para hacer las reformas que tenemos que hacer, no hablamos de proyectos de violencia institucional. O hablemos de proyectos de violencia institucional teniendo esto, tirémoslo en el proyecto de ley. Después que lo reboten. Porque si no, generamos estructuras burocráticas a raíz de un problema y no tratamos de resolver el problema de fondo. Generamos esquemas, que yo estoy compartiendo, el esquema de patrocinio para mí tiene que existir, como decía, todos los abogados que llevamos a cabo causa de gatillo fácil la llegamos ad honorem. Entonces sería interesante que el Estado le pague a los abogados o que tengan un cuerpo específico para que litiguen y para que tengan acceso a la justicia. Sí, de el hecho, tema de la indemnización está por la responsabilidad de daños, pero tendría que... Sí, bueno, no sé, hay varias... Sí. perdón, me está pasando, no sé si le pasa al resto también, que a veces se me traban tus intervenciones. Por eso te interrumpí, pensé que habías terminado de hablar. Perdón. No hay problema. De hecho, con Feli, cuando nos llamamos antes de iniciar esta charla, un poco lo que charlábamos era que una de las cuestiones que abordaba este proyecto de ley era prohibir el uso de armas en manifestaciones públicas, y conversábamos esto, ¿no? Como que en realidad es la aportación individual y personal de armas en todo momento, tanto dentro del servicio como fuera del servicio. Y como problematizar un poco esta cuestión de la posesión de armas. Si te parece, podemos darle la palabra a la compañera Laura, que pidió la palabra en el chat hace un rato. Dale. Dale. Bueno, primero saludo. No, quería hacer una intervención más a modo de reflexión también por lo que viene diciendo Matías y también por el aporte que hacía Dani en cuanto a la nota. Pensaba un poco en cuanto a las limitaciones, ¿no?, de este proyecto de diputados del Frente de Todos, y como que se me vino un poco a colación lo último también que planteaba Matías. Digo, una transformación, cuando pensamos de gatillo fácil, no se limita solamente a una reforma policial. Digo, creo que tiene que estar articulado también con cómo discutimos la justicia y si es necesario hacer una reforma judicial, también por lo que está planteando Matías. Pero obviamente eso implica una discusión que sería, digo, la intervención posterior a cuando ya sucedió el hecho de violación de derechos humanos, ¿no? Pero también me parece algo como relevante a tener en cuenta, que evidentemente en el proyecto no sé si se toca, y que me gustaría también ahí sí preguntarte, Matías, si eso ustedes también lo discuten o si se hacen relevamientos o encuestas en cuanto a esto, que lo plantea también Rodríguez Alzueta. El año pasado leíamos una nota que hace un análisis en cuanto a este punto concreto de qué pasa, o sea, con el trabajo necesario en cuanto a la concientización, ¿no?, en la sociedad, para contrarrestar el imaginario social punitivo, ¿no?, que pide más mano dura, digo, porque
Creo que tiene que haber una articulación también, si pensamos realmente en una reforma policial, si pensamos en la formación de los policías y de las fuerzas de seguridad en términos de derechos humanos, y si lo mismo pensamos en la justicia, bueno, ¿cómo vamos a dar esas discusiones también con el pueblo, ¿no? Porque después hay gran parte de la sociedad que pide este tipo de respuestas, ¿no? Y que también hay gran parte de la sociedad que no se moviliza o que no le interpela cuando hay un pibe desaparecido y cuando posteriormente ese pibe aparece muerto, digo. Me parece que eso amerita un trabajo muy profundo y muy necesario a dar, porque también, digo, para que esos reclamos no se limiten solamente a las organizaciones civiles, digo, a las organizaciones de la sociedad civil, que se encargan, ¿no?, de defender estas cuestiones, de resistir ante estas cuestiones y de denunciar estas cuestiones, sino que lo ideal sería que sea un reclamo, ¿no?, que esté legitimado por, al menos por la mayoría de la población. A mí me parece que lamentablemente no estamos en una mayoría de la población, incluso dentro del campo nacional y popular también a veces circulan algunos discursos en donde se habla en términos de la inseguridad y donde se está pidiendo más policías en las calles. Digo, sabemos que dentro del Frente de Todos también hay funcionarios que abonan a ese tipo de definiciones, ¿no?, políticas. Entonces, bueno, me parece como reflexión y también como para preguntarte, digo, si eso también es un elemento que también se discute en este ámbito, como de necesario tener en cuenta a la hora de tener que afrontar todo este camino de discusiones y de denuncias en cuanto a la violencia de derechos humanos. Sí, ahí lo que decías me trae primero el punto que por ahí quería... hay una cuestión que tiene que ver con la causa de Kiki, que por qué la traje, y que tiene que ver con una constante con la causa de Facundo, y que tiene que ver con una arruga, o algo que no les conté, es que cuando Kiki, cuando la madre de Kiki van a tribunales y se encuentra con la madre de Luciana Arruga, la madre de Luciano, Mónica, le dice, tu negrito y mi negrito van a aparecer. Negrito le dicen la forma de decirle las madres a esas madres a sus hijos, ¿no? Mi negrito a Kiki, o el Luciano le decía mi negrito. De hecho, Convice, el abogado de la madre de los negritos, que le puse una vez en un título que hice una entrevista que le hice. Hay algo que tiene que ver con el racismo que nosotros no tenemos incorporado, interpelado, que por ahí pensamos que Argentina, no creo que pensemos, yo creo que Argentina es un país claramente racista, un país claramente colonizado, que el Poder Judicial es una estructura totalmente colonizada, y que la estructura política argentina también está colonizada. O sea, en la cual es muy difícil encontrar referentes marrones, diferentes referentes marrones, porque hay un grupo que se llama Identidad Marrón, que empieza a poner a visibilizar esa cuestión que tiene que ver ni más ni menos que con el color de piel. Y veamos cómo en los casos de gatillo, en los casos de desapariciones, letalidad policial, cómo es una constante el tratamiento de los cuerpos, de estos cuerpos curtidos por la pobreza, curtidos con tez marrón. ¿Por qué a Kiki lo entierran como NN? ¿Ustedes piensan que alguno que si fuera rubio, ojos claros, o si fuera blanco, de tez blanca, lo enterrarían como lo enterraron? ¿O sin las marcas por ahí que deja la pobreza, que tiene que ver con cuestiones o otras cuestiones estructurales? No, lo enterraron porque son cuerpos que no le importa a nadie. Como que pensaron, a este negrito no lo va a reclamar nadie. Y lo mismo hicieron con Luciano. Lo que les contaba, lo que les terminaba de contar, es que lo paradigmático fue que los dos, Luciano 5 años después y Kiki 2 meses después, aparecieron en la misma tira de NN de Chacarita, se estuvieron enterrados en el mismo lugar. O sea, y que el tratamiento de NNs sobre los pobres, la no identidad, es algo constante. De hecho, en la otra vez escuchaba en la entrevista que hablaba Bernie, que decía que la persona, que los tipos que estaban buscando cuando fue lo de Maya, estaban con un fantasma. ¿Por qué? Porque no tenía identidad, porque no tenía documento, no tenía celular, no tenía... Bueno, ocurre mucho en eso, pero el tratamiento que le da el Poder Judicial a uno es cierto. Y el Poder y los policías,
¿Por qué los policías se atreven a cagar a palo a Facundo, o se atreven a pegarle a Luis Espinosa o a matar a ciertos sectores y no a otros? Y porque no saben si son hijos de jueces. O sea, cuando detienen a una persona que claramente no proviene de sectores populares, no saben mucho al vivo. ¿Por qué? Porque dice, y capaz que te dijo un juez y me como un garrón. E inclusive por el sector social al cual representa. Ahora quiero hablar con otras cuestiones estructurales de cómo no ya pensar la política de la fuerza de seguridad internamente, sino desde solamente un sector, como una política más de política de Estado, y que tiene que ver con cómo el tratamiento, las posibilidades que le damos a los sectores populares, laborales principalmente. Pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con racismo, o pensemos el nivel de movilización social que generó Santiago Maldonado, inclusive pensando con el caso de Facundo Astudillo Castro, o del Urrafta, en el cual, inclusive desde la militancia popular, no podemos dejar de ver, de sentirnos más cercanos con un cierto militante. ¿Por qué tiene que ver solamente con ser militante? Porque Rafael Nahuel también era militante, en algún punto. Tiene que ver con otra cuestión matriz y cómo pensar también la política represiva, que es una política de gestión de los sectores populares. Los que son encarcelados de los sectores populares y los sectores populares racializados también. Inclusive yo estoy haciendo un estudio en un momento en que estábamos hablando de que cómo se les, en legajo de presentación se le pone el color de tez a los que ingresan a la policía, y quería saber cuántos ingresaban, porque obviamente primero hay una matriz colonial y racista, eso también hay que verlo. No solamente tiene que ver con que se reproduce, obviamente, no por nada los sectores populares también, o los sectores más pobres o desposeídos, tienen un origen que tiene que ver con, digo, que claramente el poder judicial, el poder político, el poder empresarial, todo, la estructura está monopolizada por un sector de ascendencia europea. Nosotros mismos, muchos de los que estoy viendo en la foto, somos de sectores letrados, universitarios, o que estamos intentando acceder a la universidad. ¿Y qué pasa con los otros sectores? Ahí quizás... ¿Y cómo No, a ver, sí. quería decir esto. Hay veces que nosotros, y yo por lo menos he revisado mucho mi discurso con respecto a el discurso que me doy con respecto a la fuerza de seguridad. Y siempre está el muerte a la yuta, no te hagas policía, un montón de cosas que decimos que tienen que ver con todo antipolicía o cuestiones que tienen que ver con... Ahora, lo decimos desde un lugar, de una comodidad, claramente, porque yo estudié abogacía, y a estudiar abogacía es estudiar una carrera recontra careta, seamos claros. Y inclusive respeto mucho menos a un juez que por más progre que sea, o por más garantista que sea, mete en canas a pibes de los barrios populares, los mete menos, los mete más, cobra salarios enormes, pero elige hacer eso. Bueno, eso es ser gorra. Podés ser Zaffaroni, pero seguís metiendo gente en cana, desde otro lugar de privilegio. ¿Qué pasa y cómo nos pensamos la política de la fuerza de seguridad? Pero yo quería pensar esto y que discutamos, es cómo hoy por hoy, y por más crudo que nos parezca, la política, el reclutamiento de sectores populares para la fuerza de seguridad es la única salida laboral efectiva que le da el Estado a los sectores populares. Y discútamelo como quieran. Ni el potenciar trabajo, ni el progresar, ni un choto, nada se asimila a la posibilidad laboral que les da el Estado diciéndole hacete policía. Y lo vimos, por ejemplo, en el tweet, ahora tuiteaba Bernie diciendo vengan y alistate la policía bonaerense, Bueno, por relatos de lo que hacemos como políticas públicas. Desde 2005 a 2015, la policía bonaerense pasó de 45.000 personas a 90.000.
el doble. 2005, 2015. Después tenemos la tasa de policización, de nivel de policías que tenemos. Más o menos la ONU establece que hay entre 250 y 300 efectivos entre policías de cada 100.000 a nivel mundial de los países registrados. Estamos llegando a los 800. A niveles mucho más altos de... Y hoy por salida, el hacerse policía no solamente es una salida, ser miembro de la Fuerza de Seguridad, es una salida laboral realizable, sino que a veces es un privilegio para los sectores populares llegar a hacerse policía. ¿Por qué? Porque hay que llegar a tener 17 o 18 años, como exige el mínimo de la Policía Federal, sin causas penales y con el secundario completo. Y muchas veces, yo tengo compañeros del doctorado que estoy haciendo, que sí, estudian policía para después poder estudiar abogacía, para después poder estudiar lo que pueden estudiar los sectores medios. Ahora, no me parece muy canalla que desde los sectores de la política, la única posibilidad de los sectores del Estado, la única posibilidad que le demos a los sectores populares reales de laburo es tomar un arma o tomar la otra. Porque es lo que termina sucediendo. Y no tiene que ver con una lógica de un color político, no, tiene que ver con una lógica estructural. No voy a atacar directamente. Yo creo que dentro de todas las fuerzas políticas posibles, realizables, de que pueden discutirse esto, el Frente de Todos es una de las fuerzas que se puede discutir esto. Pero deberíamos empezar a discutirlo. De cómo, por ejemplo, ¿por qué? Porque todos los recursos estatales que vos direccionás en sueldos policiales o del efectivo o lo que sea, son sueldos que no direccionás a otra política pública. Que obviamente, y después pensemos, no sé, a la hora de pensar cómo repensar la fuerza de seguridad en materia de cómo hacer una fuerza de seguridad, y a mí me cuesta pensar una fuerza de seguridad o pensar desde la lógica de fuerza de seguridad anclado a lo que necesita la democracia. Más policía no necesita democracia. En todo caso, lo que tendríamos que discutir, bueno, qué sé yo, tenemos tantos efectivos de la fuerza de seguridad, hay una crisis de gestión de pandemia, bueno, capacitemos a todos estos fuerzas de efectivos para manejar, no sé, los respiradores, para discutir todo eso. Ahora, no sigamos enlistando gente en la policía, y discutemos algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. No sé, se les paga a los efectivos efectivos policiales para hacer el curso, para entrar, para lo que sea. Bueno, paguémosle paguemos lo que tengamos que pagar realmente para formar enfermeros, para formar médicos, para formar ingenieros. Digo, hay una política que se te abre a partir de no pensar todo en materia de política de seguridad. Porque si no nos pasamos la política repartiendo patrulleros. Ya estoy cansado de ver actos políticos en los cuales se reparte patrullero. Se reparten patrulleros de cada cuánto se inaugura un hospital cada tanto. Ahora, y repito, provocador o no, tiene que ver con cómo gestionamos los recursos estatales. A mí me parece, y quiero pensar que eso tenemos que encontrar una vuelta de rosca de cómo discutirlo. Como le dije la otra vez, el otro tiempo para por ahí plantear cosas realizables o no, hay una cuestión que tiene que ver que tenemos que parar de reclutar efectivos de la Fuerza de Seguridad, capacitarlos más, extender los niveles de capacitación, que hoy son de 9 meses. 9 meses si te dan un arma. Para atender a una persona e intentar salvarla, tenés que estar 5 o 6 años, con residencia y con todo ese quilombo. Ahora, esa política de seguridad es mucho más estructural. Y después, la otra cuestión que tenía que ver con las reformas estructurales, tiene que ver con el restringir, que es algo que tendría que ser un poco más vox populi, una cuestión de discusión, es restringir el uso de armas. No podemos pensar una policía sin armas. Lo que les dije de nuevo, empecemos a pensar en funcionarios del Estado, que les paga el Estado argentino, y que pueden prescindir del arma. Yo intentaría, inclusive es uno de los desafíos que tengo, tratar de involucrarme en la formación policial y tratar de deslindar esa idea de seguridad
con fierro, seguridad con arma. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es la seguridad? Y en todo caso, ¿qué seguridad estamos bancando? En el policía no es nuestro bienestar, asegura que nos roben el celular, no importa. Las fuerzas de seguridad en su conjunto son los grandes tierras, las tomas de tierra, las cuestiones estas, las cuestiones de ocupación de algunos espacios grandes. Digo, es una fuerza que por funcionalidad y por nacimiento, por concepción, no está pensada para defender o proteger a los sectores populares, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo usamos esa estructura? ¿Cómo usamos esa burocracia para otra cosa? Me parece buenísimo. Como por ejemplo, no sé, cuando fue a los militares que los llevaban a repartir chocolate. Bueno, hagamos eso, no sé. Pensemos otra cosa. Pero dejemos de pensar que las fuerzas de seguridad son algo... lo mismo planteado con respecto a lo de Facundo, que hay cosas que nos tenemos que hacer cargo. La desaparición de Facundo es producto de haberle regalado y haberle relegado toda la gestión y principio de la primera o de la cuarentena a las fuerzas de seguridad. Es decir, no haber hecho otra política que sí, entiendo que era resguardar a la población para equipar el sistema de salud. Pero lo que digo es, recursos que se utilizan para la nafta del patrullero, para esto, para lo otro, y capaz que se utilizaban en otra cosa. Y eso tiene que ver con pensar una materia, que es lo que yo prácticamente... insisto que a mí por lo menos me cambió mucho el chip o la militancia, es pensar políticas sin siempre tocar el botón de lo represivo y de lo punitivo. Siempre pensar, no sé, política de droga, pum, más pena, política de esto, pum, más pena. Para darle una idea, y con esto cierro, no sé, la política de droga efectiva, a todos nos duele la madre del Paco o la situación del Paco. Ahora, ¿sabe cuánta guita, cuánto del PBI se va en guerra contra el narcotráfico? El 1%. ¿Saben cuánto va la oferta, la discusión de la oferta, es discusión al narcotráfico? El 95%. Y el 5% va a discutir la demanda. Es decir, si vos tenés que atenderte por una cuestión de consumo problemático, solamente tenés el 5% del presupuesto de lo que está destinado a la guerra al narcotráfico, a la guerra a las drogas. Es decir, pensar las políticas de una matriz, sacando la cuestión solamente represiva, nos abre un montón de capítulos y un montón de recursos para hacer otras cosas, que es lo que tendríamos que estar empezando a inventar. Para mí igual es central el rol que cumplen en ese sentido las organizaciones sociales, los movimientos sociales, dándole otras posibilidades a los sectores populares, que no es la que hoy el Estado, como institución, es muy difícil que las brinda. O sí, nosotros somos principalmente, los sectores, los movimientos sociales, somos gestionadores de aquellas políticas públicas que muchas veces son ineficientes. ¿Por qué un pibe no lo convencé de que deje la tranza, de que deje la cosa, de que deje la otra por 1.000 pesos, 8.000 pesos? Tiene que haber políticas serias de discusión de alternativa de vida. Si no, el único pibe que tiene destino, que puede tener un laburo registrado, obra social, y que se puede jubilar joven, porque también es una cuestión, se jubilan re jóvenes, y pueden pensar una vida en la cual pueden comprar su casita, su auto, lo que sea, y se lo da hacerse policía. Y nada más que eso. No, nada más, hay un montón digo, no estoy reduciendo a que todo el sector popular, pero el Estado es lo que más les deja la mano en ese sentido. Lo que yo, por lo menos, lo que yo veo y lo que se ve en los números, de cuánta posibilidad, y en los salarios mismos, cuáles son los salarios que tienen los efectivos de la fuerza con respecto a eso. Que también son bajos, tendrían que ser más altos y tendría que haber mucho menos. Nada más, bueno. Te sumo algunas cosas. Primero, genial, saludar la instancia porque viene zarpado, al menos en términos formativos también me parece. Algunas cosas que me fueron surgiendo de lo que venías comentando. Me quedé con una idea al principio cuando vos hablabas de este registro, que no hay un registro estatal de los casos de violencia y de gatillo fácil, y que ese obviamente es fundamental tenerlo para empezar a discutirlo, pero también pensaba qué cantidad de casos también capaz no entrarían en ese registro, porque después si vos te ponés a fijar, no hubo un balazo de un policía que hizo que muera el pibe, pero digamos, vos nombrabas el caso de Luciano Arruga, bueno, ahí tenés un caso en donde quizás después en esos registros, esos casos no los incluís porque
digamos, la violencia estatal y la violencia policial se ejerce de un montón de maneras que no solo van desde el gatillo fácil, y lo complejo que es sistematizar eso, digamos, desde casos de pibes que se suicidan en cárceles, o que supuestamente el discurso es que se suicidan en cárceles, pero después me imagino vos con el recorrido también te pones a investigar los casos y te das cuenta todo el nivel de abuso y de violencia que hay detrás de eso. Después con esto último que decías, que también lo que veo es no solo un crecimiento de las fuerzas policiales, sino de espacio penitenciario, de comisaría, digamos, creación de estructuras penitenciarias, cárceles, también, digamos, cada vez más prisiones preventivas y por nada en causa que no se terminan de cerrar, lo primero que se hace es llevar detenido y meter en cana. Y lo último que me parece, como última reflexión que me parece importante también, que un poco lo decía Laura, digamos, yo lo que veo también es una complicidad mediática muy fuerte en este racismo, que legitima muchas veces la falta de abordaje sobre los casos de gatillo fácil, digamos, que muchas veces se logra sembrar esa, porque vos nombrabas, digamos, la mayoría de los casos de gatillo fácil son pibes varones de 17 a 25 años, muchas veces que vienen de barrios populares, y que siempre eso da la legitimidad a siempre plantear el decir, bueno, capaz que le estaba robando, o muchas veces se construye ese discurso de, como fue el caso de Píparo, ponerle hace un mes, que te instalan la duda de decir, no, en realidad me había venido a afanar, o que el policía diga, no, en realidad lo vi que estaba queriendo afanar, algo así, como el caso de Chocobar. Bueno, me quedaban esas reflexiones de que sin discutir también me parece el abordaje, cómo se trata informativamente el tema de la seguridad también. Vos hablabas mucho de que discutamos qué es tener seguridad, digamos, si vivir en una sociedad más segura es vivir en una sociedad donde por cantidad de habitantes tengamos cada vez más policía, o si vivir en una sociedad segura es otra cosa, digamos. Un poco pensaba todo eso. Sí, Pedro, ahí te saco una. Ahí cuando vos decís el tema de, lo hablaba de los pibes, me faltó decir una cosa. No solamente los pibes, los que mueren, los varones que mueren son de 15 a 27 años la mayoría, sino que también los policías que mueren son de la misma edad. E inclusive, hay un caso que es el caso de Lucas Cabello, que ahora el año pasado tuvimos la sentencia, que se logró la sentencia de 16 años. Yo si veía al condenado, eran dos guachines, dos pibes que sabían pelear. Uno tenía un fierro y el otro no. Pero tenían la misma edad, venían de los mismos sectores, y en algún punto estaba condenando un nene, no sabes lo que era el pibe, además que tenía 24 años cuando llegó al juicio, me imagino en el momento, tenía 21, le habían dado 9 meses de formación, y yo en algún punto cuando empecé también con de repensar un montón de cosas, y lo que estoy discutiendo ahora es también solamente jugar al que aprieta el gatillo. Digo, hay que jugarlo porque también eso es un mensaje a toda la fuerza de seguridad que no jodan. Pero, si no repensamos la política estatal en general, lo unamos indemnizaciones, generamos indemnizaciones, pero discutamos de cómo frenamos la cantidad de muertes que hay. Porque son muchas. Y más en esas ocasiones, más en ocasiones de intento de robo, cosas que no salen ni en la tele. Yo tengo el sumario de la Policía Federal ahora, y no saben la cantidad de muertes que hay. Y cuántas veces, cuántos disparos, 5 disparos le dan. Cosas locuras que vos decís. Entonces quedan anécdotas los casos de gatillo fácil que nos llegan a nosotros, tienen que ver con, no son porque son casos emblemáticos, por ejemplo el caso de Kiki. No es porque el caso de Kiki sea distinto a todos, es porque tuvo repercusión pública. ¿Por qué? Porque las organizaciones lo bancaron, porque estuvieron, ¿entendés? Porque después también salió un video que él estaba agonizando, y en el cual entonces sensibilizó a la sociedad, pero es increíble. Y a mí me da esa sensación de que hoy por hoy es una política de administración, la política represiva,
con todas las agencias, con el Poder Judicial, hoy Poder Judicial haciendo teletrabajo, o sea que la empatía que tienen con esos pibes es cero o nula, los efectivos de la Fuerza de Seguridad, la pandemia, o sea, teniendo un nivel de estrés, a nivel también zarpado con respecto a qué hacer, porque tienen que hacer todo hoy hacen todo. Y la salida, la oportunidad que damos los pibes, de oportunidades de vida, no te estoy diciendo oportunidades laborales nada más, oportunidades de vida, de estudio, de sueños. Kiki jugaba de 9 y dicen que la rompía, así que seguramente yo lo puteaba, pero Franco podría haberlo amado. Entonces, tienen que ver con cuestiones de cómo estamos gestionando, cómo está el neoliberalismo o cómo el sistema gestiona ese sector de la población restante, que no le interesa. Entonces lo mete en cana, o lo recluta como miembro de la Fuerza de Seguridad, o miembro del sistema penitenciario, y son todos de la misma edad. Los que mueren son todos de la misma edad. Después cuando llegan a cierta edad se jubilan, están en la oficina, están más tranquilos, manejan de otro lugar la tranza. Pero esa edad urgente, que está entre los 15 y los 28 años, 27 años, en la cual, o menos inclusive, en la cual están en riesgo. Tanto, te digo, están en el frente de batalla también los efectivos de los cabos, también están en el frente de batalla. En esta política que nos metemos de seguridad y de guerra a la delincuencia, que es lo único que parece que se genera. ¿No? Eso, perdón, te tiraba. Sí, en ese sentido. Ay, perdón, Franquito. No había visto. No, digo, metele, Dani, si vamos a decir algo. Mándale. Iba a hacer una intervención corta para pasarte la palabra, así que tranqui. Bueno. Le meto entonces. Ahí, bueno, primero saludar la instancia, me parece que es fundamental poder por lo menos discutir y repensar gran parte de estos debates que son centrales, no solo por las cosas que pasaron en la Argentina, sino por el proyecto de país que soñamos, que claramente tiene ahí, como bien detallaba el Pampa, un funcionamiento de poder de policía, que me parece que eso es también a desentrañar, digamos. Yo un poco la pregunta que un poco pensaba y repensaba era cuál es la base de sustentabilidad de esa fuerza, ¿no? ¿Cuál es el negocio que sustenta esa fuerza más allá de esto que el Pampa sintetiza muy bien, que es una preocupación que muchos tenemos sobre todo cuando fue la presentación también de la Policía Municipal, una realidad, que la realidad es que la salida en blanco inmediata es esa, inmediata, más sencilla, y que me parece que ahí el Pampa le agregaba un elemento central que es el poder de poder ejercerlo después, digamos, porque el poder no se tiene, digamos, se ejerce, y en este caso ese ser parte de la fuerza también tiene un ejercicio de poder. Ahora, ¿cuál es ese poder de la policía como institución, digamos, y cuál es su base de sustentabilidad? Porque si el objetivo de la democracia es pegarle una estructura como esa, o modificar una estructura como esa, que al fin y al cabo es pegarle porque es romper no solamente un funcionamiento, sino una escala de negocio, sino es también identificar la modalidad de juego. La modalidad de juego es cómo ejerce ese poder de policía. Digo, creo que había un estudio de la Comisión Provincial por la Memoria, que hacía referencia a la disparada de los casos de robo y de crímenes en robo, producto de la asunción de nuevas autoridades en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál era la hipótesis que construía la Comisión Provincial de Memoria? Estos son datos creo que del 2009, 2011. Los datos que construía la Comisión Provincial por la Memoria son la forma de negociación que tiene la policía bonaerense con las nuevas autoridades, ¿no? Como síntesis. Me parece que ahí también es buscarle el punto, sobre todo cuando vimos hace muy poco, recientemente creo que todavía Facundo todavía estaba desaparecido, cuando fue el levantamiento policial, el paro y la expresión frente a la Casa Presidencial en Olivos, y donde me parece que no solo es estratégico hacer esta charla, sino además estratégico es repensar esos roles, pero además de repensar esos roles, configurar qué tipo de democracia
y cuál es la solución que le vamos a dar a esos millones que trabajan en una fuerza que hoy estamos viendo que es un instrumento de presión y de dominación, porque los intereses que tiene ese comisariato, que a eso iba mi pregunta, Pampa, nosotros hablamos de que tenemos que modificar una estructura que claramente tiene una unidad de trabajo o una conducción y que muchas veces no les conocemos las caras. Digamos, a este gran comisariato muchas veces no les conocemos las caras, o muchas veces algunos les conocemos los prontuarios, pero que realmente se ejerce como poder, y se ejerce como poder sin ningún tipo de registro, que ese me parece que es el gran, no solo de elección, que es lo que pasa con el Poder Judicial, sino además sin ningún tipo de conocimiento público, digamos, no conocemos nosotros a quiénes son los que se sientan en esa mesa. Eso era el aporte que quería hacer, porque después el rol de la justicia, como bien el Pampa también lo planteaba, que me parece que en el caso de Facundo sobre todo está bien claro con la actitud tanto de la jueza como de uno de los fiscales que ahora por suerte fue corrido. Ahí Franco me decía algo justo que quedan claro. A ver, hablamos varios como compañeros. Si en la provincia de Buenos Aires no existen carteles, es porque existe la policía bonaerense. Claramente hay una base que habla de Regentaller, o hay varios textos que han escrito sobre la maldita policía, en el cual te hablan de eso. La policía bonaerense, yo creo que la policía bonaerense el levantamiento que tuvo la policía bonaerense, también nos da la pauta del poder de fuego que tienen. También hay que reconocer ese nivel. Son las fuerzas que pueden estar, si pensamos en nuevos golpes institucionales, y las policías en Latinoamérica han sido protagonistas, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina tuvieron su levantamiento con Cristina, y el único levantamiento que tuvimos en cuarentena, pandemia, el único que lograba una buena paritaria fueron las bonaerenses. Pero a mí, ¿por qué digo que el tema del cartel del narco, y justo saqué el tema de la política de drogas? Porque muchas veces de los movimientos populares caemos en discursos que pueden ser, en algún punto, a veces que está tendiente a discutir, por ejemplo, las políticas de drogas, una política distinta de drogas, mucho al plano de la liberalidad. Y no es cierto, porque la política de droga, como fue una línea de un trazo grueso del imperialismo para intervenir en Colombia, para intervenir en distintos países. Hoy, por más empatía que pueda llegar a sentir con los sectores populares que sufren el flagelo de las drogas más chotas como el Paco, yo no puedo resignarme a discutir con política de drogas con más represión. Y eso es una línea que la tengo clara y que no la transo. ¿Por qué? Porque sé que es una política que todo lo contrario, la termina estimulando. Pero esos son nortes claros de políticas que tienen que ver con lo antirrepresivo, o con identificar bien claramente que lo represivo en este instante, lo represivo en Latinoamérica es hacia los sectores populares. No hay represión a los sectores burgueses, no hay una discusión de ese tipo. Entonces, dicen, me junté con la medida por los narcos que hay en los barrios. No me jodas, no construyan. ¿Por qué hablar entre compañeros? Porque después no te va a permitir, pero que la tranza de droga es una salida de una economía de subsistencia. Y hablamos de flores que también hacen los sectores medios, porque los sectores medios en determinados barrios venden flores y está todo bien. Entonces hay que discutir las políticas, el abordaje de políticas que le damos sacando el abordaje represivo. Y me parece que ahí es un lugar central en el que se ocupa. Cada vez que a mí dicen, no sé, confiscamos tantos kilos de droga de un sector, yo digo, ¿qué hiciste? La encareciste, porque no es mentira que se puede desaparecer con esa lógica. Lo que sí tenemos que pensar es una lógica de acompañamiento y de asistencia
a los sectores que tienen consumos problemáticos, pero no porque el tema de la droga solamente, porque no tienen proyecto de vida. Porque no tienen proyecto de vida, porque es eso o un sistema de explotación absurdo, o salir a ganar. Entonces, hay cuestiones que tienen, o salen a ganar con ese nivel de, cuando se regalan, porque tienen un consumo problemático, pero esas políticas hay que ir hacia esos sectores. Entonces, cuando discutimos la política represiva, yo inclusive he escuchado entrevistas de Bernie que ha planteado que estaba a favor de la legalización de las drogas, de todas las drogas. Yo creo que eso son cuestiones que, obviamente, cuando ocupas un lugar de funcionario no lo vas a poder seguir diciendo, o no lo vas a decir, pero creo que inclusive en el sentido común, o en la formación, o en el sentido común, hay que empezar a discutir ciertas cuestiones que tengan que ver con esto, como sucedió, no sé, con el tema del cannabis, con el tema de la lógica de implementar eso para derribar también todo el negocio que hay detrás del narcotráfico. Digo, como que son líneas de las políticas públicas que nosotros tenemos que desarrollar en perspectiva de pensar. Yo creo que el camino siempre es pensar en una perspectiva menos represiva en toda la materia de las políticas. Digo. Inclusive te diría, en políticas educativas, pensaría, digo, hay que pensar en una lógica de una sociedad no represiva. Porque una sociedad no represiva es una sociedad más igualitaria y más libre, digo, ni hablar. Y bueno, me traía eso a la cabeza porque justo Franco dijo cuál puede ser el sustento de la política bonaerense. Y bueno, seguramente algo por ahí viene. Ahí yo quizás, Matías, para sumarle a esto que venís diciendo, también quería traer un poquito una reflexión que me parece que es más que interesante, que es lo que venimos discutiendo, ¿no? Pero la importancia de que los militantes, ¿no?, las organizaciones sociales, seamos quienes empecemos a rediscutir también el rol de la fuerza de seguridad, por eso celebrar esta instancia, ¿no? Pero no solo rediscutirla porque hay que hacerlo, sino porque además muchas veces, como ya lo venimos diciendo, son compañeros y compañeras de nuestra organización que a veces terminan optando, porque no les queda otra, la salida laboral de volverse policía por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y además le sumo, en datos personales, son muchísimas los pibes, no sé, y pibas que han ido a mi escuela y que hoy deciden ser policía porque es la salida más sencilla, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo comenzamos a discutir eso para que la fuerza de seguridad, que además también lo veníamos mencionando, claramente heredan, con esto que decía Franco, no solamente heredan prácticas, sino que son las mismas quizás de la última dictadura cívico-militar eclesiástica? Yo no creo que haya una diferencia entre la policía de Camps de la última dictadura con quienes hoy conducen la policía bonaerense, ¿no? Me parece que quizás en modo de práctica y de mando deben ser posiblemente personas muy cercanas. Y después, por otro lado, hace un tiempo cuando nos vimos, vos mencionaste un poco cómo están divididos los presupuestos a nivel nacional, ¿no?, de los distintos ministerios o espacios. Y a mí qué sé yo, en este contexto de pandemia mencionaste que es mucho más alto el monto de guita que se pone en seguridad antes que en salud y en un montón de otras canastas de los ministerios de la Argentina. Me parece que son datos que están zarpados también para que visibilicemos y charlemos acá, ¿no? También, nada, eso. Sí, no lo nombré, creo que te lo nombré la otra vez, que no lo nombré ahora recién, porque lo nombré en un momento, creo que lo hablamos en privado una vez, Felipe. Yo creo que sí, hay que analizar, eso es una forma de discutir la política pública y salir de los relatos, porque al fin y al cabo, la política es plata. Entonces discutamos cuánta plata va a cada sector agarremos el presupuesto y veamos qué políticas van, el presupuesto nacional, que es público, y bueno, y si tenemos un CUMPA que es de economía, que nos dé una mano para analizarlo, y si no intentamos interpretarlo nosotros, y bueno, a ver cómo está diagramado el Estado argentino, y cuáles son las relevancias que le da, no sé, a las salidas como hábitat, esto, lo otro, bueno, si tenemos una agenda, no sé, de tierra, techo y trabajo, digo, ¿cómo se capitaliza eso en guita? Porque realmente lo que importa son los recursos que le ponés, no la política. Yo decía eso, que vos imagínate que tenés
una población que tenés 800 policías casi 100.000 habitantes, cuando el promedio de los retos de los países son 200 o 300, entre 250 y 300, y evidentemente se está yendo mucha guita ahí. De hecho, los salarios que más se pagan es a fuerzas de seguridad y a jueces. Es decir, ahí se va la mayoría, el grueso de los recursos estatales. Bueno, evidentemente estamos gestionados, el Estado tiene una forma de resolver los conflictos que no tiene que ver con algo de este gobierno, o de que lo puedas cambiar en 2 minutos, tiene que ver con una lógica del Estado moderno, que inclusive podemos discutir desde Hobbes para acá, no tiene que ver con algo, pero es una forma de discutir política. Cuando vamos con la reforma y la discusión con el Poder Judicial, es un poder que está recontra plantado, porque el Poder Judicial tiene el presupuesto depende de nación, pero el Poder Judicial, por ejemplo, te puede sacar un fallo que agarra y te dice, te tenés que entregar tanta guita a tanta provincia y te desarticula el presupuesto que tenés en nación. Entonces, es un poder que juega todo el tiempo. Pero, digo, el derecho, la justicia penal y la fuerza de seguridad se llevan gran parte de nuestros recursos estatales para pensar otro tipo de política. Entonces, hay que discutirlo, y yo más que nada les diría, como que hay mucha tela que cortar en tema de políticas, de pensar la política de seguridad y política de represión y política de la fuerza de seguridad. Hay mucho que discutir, mucho que hacer también. Como les decía, hay un registro que tiene solamente 2 organizaciones, ahora tienen un registro, pero está la posibilidad, hay necesidad de construir registros propios, hay necesidad de pensar, de sistematizar, de darle visibilidad a los casos. Muchas veces los casos de gatillo fácil han llegado donde llegaron por el acompañamiento militante que han tenido. A mí, por lo menos, es algo que evangelizo, digo, en algún punto, de la política no punitiva y discutir el tema de la fuerza de seguridad. Para mí es apasionante y es un tema central y estratégico, por lo que les digo. Yo en un momento, en los 90 se construyeron como 2013 en adelante, el número era totalmente distinto, se han construido 2000 cada. Bueno, hay cuestiones de recursos que discutir la política represiva es discutir otro tipo de política. Que plantearle los frenos a cuestiones, que dar la batalla cultural en ese sentido nunca es en vano, porque es central hacia el país que queremos construir. Porque no pensemos en una política, en una fuerza de seguridad, inclusive diría yo que no solamente contra la fuerza de seguridad, sino es con la fuerza de seguridad, hay que discutirlo, humanizarlo, humanizar a esos policías que son de sus compañeros, los sectores populares. Y es así, le guste a quien le guste. Porque si nosotros de clase media, digo yo, por lo menos hablo de mi lugar, tuve la posibilidad de venir a estudiar acá a Buenos Aires y un montón de cosas, me pongo a juzgar los destinos que tuvo un pibe, un chabón, por querer tener un futuro mejor para él, para su familia, por tener una casita, por tener eso, ¿qué estoy haciendo? Nosotros tenemos que pensar una política desde los sectores políticos también. Yo cuestionaría mucho más al funcionario, al gobierno, aquellos sectores que todo el tiempo están utilizando solamente eso como cartel. Digo, no me hace ruido. Me hace ruido estar inaugurando todo el tiempo, entregando nuevos patrulleros. Está todo bien, háganlo porque seguramente hay sectores políticos que si no los agarran ellos. Pero nosotros creo que tenemos que empezar a discutir las transformaciones políticas que queremos, y en ese sentido la fuerza la centralidad que ocupa la fuerza de seguridad en nuestra forma de planificar la política, eso creo que tiene que estar en discusión. Yo creo que en la gestión de la pandemia fue lo que más rápido se pudo agarrar, pero nunca estuve, por lo menos yo he vencido ni estuve en acuerdo en que sea el gestor de la pandemia sea las restricciones a medida de la fuerza de seguridad, con la fuerza de seguridad. Se puede generar de otro lugar, me parece.
Pero bueno, estamos pasando este barco. Cuando pasemos este barco empecemos a discutir otras cosas. Discutamos la política de drogas, discutamos esto, discutamos lo otro. Y yo creo que ahí hay mucha tela para cortar como militancia o como... No, por ahí algo Alguien pidió la cortito. palabra, no sé quién. Sí, yo. Por ahí algo cortito. Primero que nada agradecerte, me parece que está siendo súper claro todo. Es por ahí una temática que muchas veces omitimos cuando hablamos o la reducimos a esto, ¿no? Maldita policía, y ya, como que queda el eslogan, el título bonito para colgar en un cartel, y lo pasamos de largo y seguimos con otras cuestiones, pero que me parece que es fundamental, primero porque hay una cosa que dijiste en un momento que la verdad que me quedó bastante resonando, ¿no? Que justamente son estos pibes de los sectores populares quienes terminan agarrando el laburo de policía porque no les queda otro y porque también hay una política estatal dirigida justamente a incentivar ese trabajo y por qué no se les paga justamente para que trabajen de otras profesiones o que accedan a otros trabajos que no sea exclusivamente el de la policía, y que lo que termina demostrando a fin de cuentas es que se le termina dando claramente un arma tanto al del sector popular que no accede a la policía para que salga a afanar y sea justificable matarlo, como darle un arma a ese otro pibe que le das 9 meses una capacitación que sabemos que es totalmente ineficiente y que no sirve para que salgan a la calle también con un arma, y que de última, en el mejor de los casos, lo termine matando otro pibe de un sector popular al que también culpabilizamos, como que se genera después esa guerra entre los mismos sectores populares, y lo único que se termina generando es más violencia y más odio entre la sociedad, en vez de revertirla justamente y evitar la política represiva per se, antes que justificarla y seguir reproduciéndola, tanto sea matándolos porque son pibes populares que son chorros, o en el mismo tiroteo que se produce después al dentro de los territorios donde ellos mismos viven y ellas mismas viven. Me parece que es como una cuestión, ¿no?, del descarte, sigue siendo ese descarte de los que no valen, los sectores populares, los nadies, como por ahí traía un poco hoy la compañera, pero bueno, como descartando porque sí, porque podemos y porque total no tienen ni nombre, son un NN que después va a una fosa común y ya. Me parece que es como bastante crudo y a veces hay que decirlo de último en esos términos, de cómo la política muchas veces termina aportando en eso. Yo creo que sí, una reforma estructural es necesaria, pero por ahí también coincido con lo que decía Lau, por eso me parece que es importante que como militancia y como compañeros que estamos dentro de la universidad, que tenemos el privilegio, nos demos una instancia de reflexión de estas características, porque hay una realidad que hay un sentido común, que es esto, que pide más mano dura y que no entiende que estas cuestiones pueden ser resueltas, por ejemplo, como vos traes el narcotráfico a partir de otro tipo de políticas que no sean más coches de policía, más armas en las calles, más violencia, sino que creen o han naturalizado que el camino es ese, y que, como vos bien decís, la política se construye de esa manera, y si no podemos hacer las cosas por una vía, la terminaremos haciendo a través del aparato represivo del Estado, y que sea lo que tenga que ser. Me parece que esos son los debates que tenemos pendientes, que los tuvimos pendientes durante los primeros 10 años de gobierno, y que creo que hoy tenemos una segunda oportunidad, después de haber pasado lamentablemente por 4 años de macrismo, donde vimos cómo estos discursos se reforzaban, se recrudecían, y cómo salieron a querer hacer tambalear toda base de democracia que teníamos o que creíamos que teníamos conquistada. Creo que hoy estamos en la oportunidad histórica, más allá de estar atravesando una pandemia con todo lo que eso lo complejiza, de volver a poner en agenda algunas discusiones y de poder realmente hacer algunos cambios estructurales que sirvan justamente a que no haya ese nivel de violencia y que realmente no sean los pibes de los barrios populares los que terminen pagándola, que es lo que siempre terminan comiéndose todo ese tipo de políticas en carne propia. Me parece que hoy realmente tenemos una oportunidad histórica, y que son estos cambios por ahí primero de a poco que hay que empezar a hacer en un sentido común, pero después justamente esto que vos traes de que no anden con el arma reglamentaria fuera de su puesto de trabajo, me parece que es algo crucial y que pocas veces se habla. ¿Cuál es la normativa que permite, o cuál es la justificación, ¿no?, que permite que un policía ande con el arma reglamentaria, y que también nosotros lo desconocemos como militantes? ¿Por qué no hay, por ejemplo, como sí hay ahora y lo hemos conquistado hace poco, un centro de atención a la víctima para pibes de casos de violencia institucional? Que sí, hoy lo tenemos las compañeras, que nos costó muchísimo y tiene todas sus ineficiencias de funcionamiento todavía, pero hay un mínimo presupuesto abocado para eso, porque también lo que sucede, sin llegar al caso necesariamente del gatillo fácil, que es como la última instancia, que hay un montón de pibes y de pibas que viven casos de violencia institucional, pero que tienen que ir a denunciar a una fiscalía común, y que tampoco hay un reparo de cómo protegemos después de esa denuncia, o cómo acompañamos ese proceso de denuncia para que se den las condiciones que tienen que darse, porque si no, también yo voy, denuncio, buenísimo,
después ya saben dónde vivo, saben todo de uno. Entonces se dan como un montón de situaciones que no pueden ser solamente reparatorias, pero que necesariamente hoy en la urgencia de situación que estamos también tienen que empezar a contener y a respaldar y a darle algún tipo de garantía a quien sufre esas violencias o quien las sufrió. Además de, obviamente, acompañarlo con ese cambio estructural que creemos que es necesario y que por algo también militamos, ¿no? Por un gobierno nacional y popular, me parece tanto tiempo, porque entendíamos que había discusiones que eran urgentes dar y que no se podía, y que no podían quedar en manos de que quien esté de turno, decir, bueno, tenemos un ministro de Seguridad que está en contra de los casos de gatillo fácil, entonces ya estamos, por ahí no es mucho el caso, pero digo, ya estamos, porque después viene otro gobierno y que haga lo que quiera, porque no hay una legislación y no hay un cambio realmente que permita, que no importa quién esté, a quién hayamos votado, que permita que realmente los derechos constitucionales y los derechos humanos de las personas realmente estén garantizados. Ese cambio también es parte de eso, decir, bueno, si el día de mañana, y no lo vamos a permitir, pero vuelve a ejercer, a llegar un gobierno de derecha que le cueste mucho más imponer mano dura y que le cueste mucho más ir a reprimir a los territorios, que no tenga el terreno tan ganado y tan regalado, porque no hay un cambio, no hay una estructura que no lo habilite y que no lo permita. Por ahí va un poco en esa línea, pero bueno, nada, agradecerte también porque la verdad que muy esclarecedor, uno se va con un poquito así de bronca porque son cuestiones que duelen claramente verlas, pero con la esperanza de transformarlo todo, creo, un poco. No, y una cosita, a mí, para más allá de todo lo que les pueda decir, lo único que les puedo transmitir es un entusiasmo con respecto a discutan la política de seguridad y me encantaría que de esto emerjan compañeros, compañeres que quieran ser, digo, cuadros políticos en esa estructura, digo, en pensar la política de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión que parece como, y por pensar la política de seguridad no es solamente pensar la cuestión de reducir los casos de gatillo fácil o denunciar casos de violencia institucional. Es pensar, gestionar y discutir la cuestión de la violencia en los barrios, la violencia en los territorios, porque muchas veces se romantiza el pibe que sale a chorear, el pibe que sale a ganar. El pibe que sale a ganar está regalado, digamos la verdad, en esta estructura de fuerza de seguridad, de cámaras, de esto, de lo otro, es regalarlo. Sale regalado, y más allá si sale medio puesto. Entonces hay un montón de políticas que nosotros tenemos que empezar a pensar y darle bola, aunque nos parezcan antipáticas, para poder discutir eso que también le preocupa, porque también hay un texto que también les voy a recomendar para que lo vean, el capítulo 1 del manual de Zaffaroni, en el cual van a ver cómo funciona el sistema punitivo. En el cual los pobres, el que delinque, el policía, pero también el que es choreado, pertenece principalmente a los sectores populares. Y entonces ahí se genera el caldo de cultivo de que los sectores populares son los que más mano dura piden. Porque son los que más sometidos están al delito. Al delito concebido como al choreo, que le roban la garrafa, que le roban una pavada, que van y lo amenazan en el coso, que se cagan a ti. Digo, esos niveles de violencia también hay que discutir cómo desde una gestión estatal se disminuyen. Cómo se gestionan de otra forma. Porque si no, ahí sí, te aplauden los vecinos de los barrios cuando le llevas gendarmería. Porque si vos no tenés otra intervención, y la gendarmería es lo más fácil para meter. Y encima un cuerpo militarizado, lo que pasó acá en Capital, en Cordón Sur y todo eso. Bueno, la política de Nila Garrigue fue inclusive la primera ministra de Seguridad y la ministra de Seguridad que ideológicamente inclusive coincido y tengo amigas que laburaron con ella. Pero digo, hay que meterse en los temas, hay que discutirlos y hay que discutir todas las abordajes de ese tema, no solamente el tema que nos interesa. Es decir, podemos discutir gatillo fácil, pero también hay que discutir qué pasa con los pibes, qué pasa con el que denuncia, qué pasa con el que genera esto, para poder darle una discusión integral. Nosotros en su momento con la asociación, la que forma parte, que es Asociación contra la Violencia Institucional, habíamos armado con la red de desarme y con la Defensoría del Pueblo una campaña por el tema del desarme civil. Y a mí me parece que hay políticas que se tienen que llevar a cabo. Después que discutamos cuestiones que tengan que ver con cuestiones, no sé, porque veo el cuadro del Che ahí, digo, y discutamos cuestiones que tengan que ver con la insurgencia o lo que sea, bueno, es un punto, pero digo, los pibes en los barrios, con la cantidad de fierro que hay, con la cantidad de quilombo que hay en el coso, bueno, terminan matándose entre ellos, que esa es la realidad, que también es otra arista de la discusión de la violencia que tenemos que discutir. Porque la mayoría de los pibes, porque no puse en ese conteo,
pero está el conteo de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los homicidios también ocurren en estas edades, de 15 a 28 años, de 15 a 27, de 15 a 30 tiene creo que la Corte, o de 14 a 30. Son pibes, son nenes. Y me acuerdo de una charla que dio Angélica, una vez que fuimos a dar una charla con ella, y creo que fue en La Plata, no sé si no fue, o en otro qué lugar, que dijo, todos los que están enterrados en el cementerio de Flores, son todos pibitos nuestros, son todos jóvenes, no murieron de viejos. No mueren de viejos. Y esa es una realidad que nos tiene que doler. Muera porque muera por balazo de las fuerzas policiales, como muera por un balazo de otro pibito. Nos tiene que doler que un pibe de 17, 15 años, de 14, no sé, el caso de Facundo Ferreira, 12 años, muera por un producto de un balazo. Nos tiene que doler. Como militantes, porque también eso es también tener empatía y no tener que capturar ese dolor a los sectores más rancios de la sociedad, que van a seguir haciendo lo mismo que siguen haciendo siempre. Sí. Y que alimenten el odio en todo caso. Compa, quería hacer una pequeña intervención un poco para cerrar, porque ya se acercan las 8 y habíamos acordado un poco que esa fuera la hora de cierre de la charla. Y quería compartir una cuestión que me vino ahora a la cabeza, ¿no? Que tiene que ver con cómo nombramos nosotros a esta charla a la hora de convocar, que habla un poco de repensarnos y de repensar a las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido creo que sintetiza un poco las cuestiones que se fueron dando en esta charla, que no basta con una reforma, sino con un repensar profundo de toda la sociedad en su conjunto, para poder realmente encarar esa reforma y que efectivamente se dé y se sostenga en el tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido un poco, para cerrar la idea, es esta cuestión de qué significado le damos a las fuerzas de seguridad en una sociedad de control que nos marca como punto represivo a estos espacios, a estos agentes, y cómo favorecemos a dar un debate distinto que proponga otras salidas, y que problematice sobre todo y visibilice todos estos casos que son ninguneados e invisibilizados por la sociedad que nos acontece, ¿no? Bueno, y para cerrar la actividad, si les parece podemos pasar a escribir los carteles, que bueno, Feli, no sé si querés comentar vos cómo lo proponemos a eso. Y quizás, retomando un cachito, me parece igual que estaría bueno que Matías cierre la idea que venía diciendo ahora, mientras de última vamos escribiendo el cartel sobre Facundo, porque a mí me venía interpelando muchísimo, ¿no? La cuestión esta de, como militantes, me parece que como militantes nos mueven las injusticias, eso está más que claro. Si no, no estaríamos en un Zoom hoy, ni seríamos militantes políticos, soñaríamos con transformar la realidad, ¿no? Con transformar nuestra Argentina, donde todos los días no solamente mueren de hambre nuestros pibes y nuestras pibas, sino que además mueren cagados a tiros por las mismas balas, a veces disparadas siempre por el pueblo, ¿no? Pero la idea respecto a la campaña visual de mañana es esto, ¿no? Es a un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, seguida de su muerte, es hacer un cartelito que diga justicia por Facundo para sacar una pequeña foto en este Zoom y mañana estar moviéndolo, y no mucho más que eso. Igual, obviamente, mientras escribimos el cartel y demás, o ya está hecho, estaría bueno que Mati cierres la idea que venías planteando, que me parece que es zarpada, y también agradecerte, obviamente, por tomarte el tiempo de venir a charlar con nosotros y con nosotros, ya que creo que nos deja bastantes líneas claras para seguir construyendo, ¿no? Y para seguir transformando y militando. Perdón, agrego una cosita, Cumpas, cortito antes de cerrar, ahí, y ya pasarle la palabra a Matías. Nada, me pareció un poco, lo vienen nombrando acá los compañeros, las compañeras, que es un poco el rol que tenemos como militantes, y por ahí incluso cuando pensamos esta actividad y vimos, por ejemplo, la nota que tocaba el proyecto que se presentó para erradicar la violencia institucional,
y medio cuando la leíamos nos daba un poco esta cuestión de que queda medio corto en un montón de cuestiones, y por ahí Matías, con el recorrido que hizo, nos esclarece un poco cuáles son los debates que hay que dar. Y me parece, nada, un poco nos interpela en nuestro rol militante a ir a interpelar al resto de las fuerzas militantes, sobre todo las que son compañeras. Me pasa, por ejemplo, que lo habrán escuchado quizás, yo soy de Santa Cruz y hace una semana mataron a un pibe, la policía Rodrigo Curaqueo. Y bueno, en Santa Cruz lo que pasa un poco es que, bueno, obviamente la gobernadora Alicia Kirchner siempre estuvo alineado el Poder Judicial con el Estado provincial y tiene una buena relación con las fuerzas represivas. Y pasa esto que la militancia, al estar dentro de ese esquema, no salió ni siquiera a denunciarlo. O sea, los militantes más progresistas que hay en la provincia, siendo Alicia Kirchner, habiendo sido, digo, ministra de Desarrollo Social, ni un comunicado, ni absolutamente nada. Incluso se intentó cubrirlo con un caso de COVID. Y digo, cuando no está la militancia social poniendo en tela de debate estos temas, queda un vacío que claramente es necesario llenarlo, interpelando a los compas de las otras fuerzas y abriendo estos debates. Era un poco sumar eso. No, yo, como que decía Feli, a mí me parece que lo que les decía es, creo que hay que militar. O sea, realmente estas charlas sirven para esclarecer, sirven para incentivar, pero lo central es que se formen espacios y que se alimenten y nutran espacios en los cuales se piense esto más en clave de trabajo, de transformaciones, de discusiones, que se lleven a los ámbitos que tienen que llevar, que comprometerse cuando hablamos del compromiso de la lucha por los derechos humanos, es esto, es armar esos espacios que nos permitan tomar investigar, trabajar, hacer inclusive de nuestro estudio nuestra herramienta de transformación también, aquel que esté estudiando periodismo, aquel que esté estudiando, no sé, creo que me habían dicho que hay carreras de humanidades, o hacer, en ese sentido creo que ese es el gran desafío, digo, generar espacios que discutan esto más y que lo discutan en lo cotidiano y que generen contenido y pensamiento crítico en esa perspectiva, y formar cuadros en la materia y personas que les interese, que investiguen, y producir, y saber cuando se debate qué es lo que se está debatiendo, digo, qué se está diciendo, involucrándose en los temas, formándose, acompañando a las familias, acompañando a las víctimas, pero también me parece que por lo menos lo que yo por lo menos trato de transmitir a los derechos humanos no es solamente militar, lo que la militar. Lo perdimos justo a Matías, ¿no? Sí. Se cayó Matías. Ahí Ahí volvió. De nuevo, a ver. Listo, ahí estás, ahí se te escucha. Listo, no, yo ya hablé demasiado, ya estaría. Ya saben lo que tienen que hacer, muchachos, pónganse a militar, y nada, espero que les sirva por lo menos como entusiasmo. ¿Qué hacemos con los carteles? Bueno, hacemos los carteles. Es para continuarla, la verdad que nada, ya creo que es también el inicio de abrir la posibilidad que se den otro tipo de instancias de estas características, porque me parece que es un debate que, como vos decías, digo, hay tela para cortar. Así que nada, me parece que estaría buenísimo que en otra instancia nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo esta temática que es fundamental. Sí, hay tela para cortar, y como dijo Marcos, me parece muy importante. Me parece que si el campo nacional y popular no se da estas discusiones, no se va a dar nunca esta discusión, ¿no? Que me parece que siempre, a veces el tema de la policía y el tema, bueno, estas discusiones de la seguridad, más cuando somos gobierno, yo hablo como un militante de la Corte de Nuestra Patria y el Movimiento Estudiantil y Liberación, por dentro del Frente de Todos, obviamente, nos queda muy incómodo muchas veces, ¿no? Porque son situaciones claramente incómodas y que tenemos que salir a resolver, obviamente. Y hay que rediscutirlas y transformarlas, porque si no, no tiene sentido. Entonces, si el resto de los espacios, por ciertas
ciertas cosas no andan en unas discusiones, es importante que nosotros, como decía Matías, nos pongamos a militar para darlas. Porque me parece que el frente de todos que queremos es un frente de todos, es un campo nacional y popular donde los pibes y las pibas no sean asesinados por los mismos pibes de los sectores populares que portan una chapa y un arma reglamentaria. Dicho eso, me parece que estaría bueno sacarnos la foto pidiendo justicia por Facundo.